mi nombre es Jorge Chafik Handal. Muchos me dicen Jorge Chafik Handal hijo, y no, él se llama Chafik Jorge Handal. Yo me llamo Jorge Chafik Handal. Unos dicen, invirtieron nada más los nombres. No, es que eso tiene origen en la tradición árabe, en general la cultura árabe, que no existían los apellidos. Entonces, para saber de quién era hijo uno, lo relacionaban con el padre, ¿verdad? Y como no habían los apellidos, resulta que los nombres, si ustedes ven, los nombres árabes son larguísimos. Y al final aparece, ya después con los años apareció ¿cómo se llama esto? El apellido. Entonces, como aquí no íbamos a ser tan largos, por ejemplo, mi padre se llama Chafik Jorge Handal. Mi abuelo se llama Jorge Abdallah Handal. Entonces él es Chafik, hijo de Jorge, ¿verdad? Según la tradición. Y yo soy Jorge, hijo de Chafik. El viaje que hicimos a Palestina, esto fue inolvidable. Año 2000. Nunca había conocido antes su familia en Palestina y ahí quedan 75 núcleos familiares Handal en Belén, en el mero Belén. Y ahí fuimos a todos los lugares santos. A la Basílica de Natividad, fuimos allá. Ahí al lado queda la iglesia donde se casaron sus papás. Fuimos allá, estuvimos en casa del abuelo de Chafik, papá de su papá. Ahí vimos la casa donde vivía su mamá. O sea, esto para siempre dejó una huella profunda. Siempre soñábamos con volver algún día. Haciendo memoria, mis primeros años de infancia pasaron en Chile, porque recién nacida yo, mi padre fue exiliado hacia Chile, producto de la actividad política, ¿no?, que él desarrollaba. Fue un exilio bastante largo, al cual se le une mi madre después de haberme dado a luz. Y yo vivo mis primeros años de vida con mi familia en Chile. Ahí nace mi hermano menor. Y la verdad, esos años que vivimos en Chile fueron los años de verdadera vida familiar. Porque, bueno, vivíamos todos en una misma casa, mi padre no era perseguido, mi padre trabajaba y estudiaba allá, también se incorporó al Partido Comunista de Chile y a una serie de movimientos sociales en Chile, pero fueron los años, repito, de verdadera vida familiar, que se entiende mamá, papá en casa, papá trabaja, regresa a casa, le da un besito a sus hijos, los saca a pasear los domingos y eso. Y luego acá empezamos a estudiar, mis hermanos y yo, en un colegio que quedaba allá por el antiguo Kismet, un parque que está detrás del Parque Libertad. Ahí en la zona donde es el Ministerio de Obras Públicas. Vivíamos exactamente en una casa frente al Ministerio de Obras Públicas, frente por frente. Entonces igual en esa época pues mi padre estaba incorporado a una vida normal, pero siempre con sus actividades políticas clandestinas. Entonces, en aquella época nosotros teníamos, bueno, mis padres tenían una fábrica de pantalones, era un taller más o menos grandecito, y se fabricaban pantalones de muchacho, ¿se acuerdan los pasarrillos? Esos que le llegaban a uno un poquito por abajo de la rodilla, y pantalones para estudiantes, sobre todo del Colegio García Flamenco, del Externado San José y del Liceo. Nosotros fabricábamos pantalones para ellos, bajo la marca Mariscal. Entonces mi papá era quien cortaba los moldes de los pantalones.
Mire, yo ya varias veces me lo han preguntado y siempre digo, hay un momento sobre todo, que fue allá cuando los 14, 15 años, yo le digo la edad del chucho, porque es la edad en que uno no atina todavía, que está moldeando su personalidad. Entonces mi padre siempre con nosotros, siempre se esforzó porque en esa época, con mis hermanas, por ejemplo, tener una plática de varias horas, ¿verdad? Y conmigo nos fuimos una semana a un retiro padre e hijo, nada más nosotros dos, como una semana allá en el lado de Coatepeque, en una casa que de unos compañeros que le prestaron a él. Él tenía que trabajar, aprovechamos ahí a platicar y todo. Entonces, y una de las cosas que siempre él insistió es, mira, no es porque te lo diga yo, sino que porque vos lo pensés. Pensá con cabeza propia. Nos conocimos en Rusia en 1977. Yo ya era profesora, daba clases en la Universidad Lingüística de Moscú. Pero precisamente este año entré en el posgrado y empecé a escribir mi tesis de doctorado. Y trabajaba en la biblioteca, en casa, en otros lugares, haciendo investigación lingüística. Y había muchos eventos en aquel entonces en la Unión Soviética, invitaban a las personalidades de todo el mundo y también a mucha gente de América Latina. Y él llegó como representante de El Salvador, de la izquierda de El Salvador, y a mí me buscaron para que yo trabajara de intérprete con él. Y entonces fue la primera vez que nos conocimos. Y yo le vi, y a mí me impresionó mucho porque era una persona muy carismática, muy viva, muy activa, un conversador muy ameno, muy enérgico. Y tenía unos ojos negros que emanaban inteligencia. Y esto le captura a uno inmediatamente. O sea, si tomar en cuenta todas estas cualidades, uno no puede dejar de enamorarse simplemente. Y yo digo que teníamos tantos puntos de coincidencia que esto nos acercó. Y fue un flechazo. Pero antes de juntar nuestras manos, acercamos nuestros corazones. Yo tengo la figura de Chafik como un hombre muy alegre. Decirte que en las reuniones que nosotros teníamos y a veces en las conversaciones, pues eran reuniones muy amenas, porque Chafik tenía un bagaje de chistes y que las reuniones eran muy distensionadas, a diferencia de lo que decían pues la derecha y los medios de comunicación, ¿verdad? Bueno, yo me casé en Moscú. El vestido de novia me lo llevó él, me lo había hecho mi mamá, pero era un vestido de novia que iba sin ruedo. Entonces él llegó una noche, yo me casé el 2 de junio, él llegó como el último día de mayo y ya era el 2 de junio la boda. Entonces él llegó sobre la tardecita, me llevó el vestido de novia, yo inmediatamente me lo probé, pero me quedaba muy largo. Él pidió al hotel que le llevaran alfileres de hilo y él me cogió el ruedo del vestido de novia. Yo le decía, padre, si esto lo filmáramos, me dice, cállate, que yo no quiero que me vean aquí cosiendo ni nada de eso. Digo, pero fíjese que sería digno, le digo, que se filmara. Bueno, él le hizo el ruedo a mi vestido de novia. Me hizo que me parara en un banquito y con alfileres empezó a sujetar aquel ruedo, ¿no? Y después lo cortamos porque le sobraba un gran pedazo. Lo cortamos y él hizo eso. Me recuerdo que mi papá, bueno, nunca nos pegó mi papá. Bueno, nunca, es decir mucho, una vez. Pero porque lo sacamos de quicio. Él tenía un su amigo que nosotros le decíamos el chinito gato con botas. Cuando llegaba ese chinito gato con botas, nosotros nos subíamos arriba de aquel señor y un buenazo que se dejaba hacer todo lo que nosotros quisiéramos. Le sacábamos los papelitos que llevaba en el bolsillo de la camisa, le metíamos cositas en el bolsillo del pantalón. Bueno, total, de que parece que un día nos excedimos y mi papá se enojó. Ese día fue el día que nos castigó. Pero unas palmaditas y luego nos mandó al cuarto y que no saliéramos del cuarto.
Claro que nosotros dentro del cuarto hicimos bastantes travesuras que más nunca nos dieron ese tipo de castigo de encerrarnos en un cuarto, porque aquel cuarto terminó hecho terrible. Chafik es de los revolucionarios, de los luchadores del ayer, del presente, del mañana y de siempre. Una característica importante fue su persistencia, su coherencia, la densidad de su posición. Y es también de los revolucionarios que juntos me vienen a la memoria sobre todo el Che y Allende, Salvador Allende, que en nuestra América trascienden a su propia muerte y a su propia época. Y esto así porque Chafik reunía la condición de un pensador con una sólida formación autodidacta, pero sólida formación cultural, histórica, científica, política, y la condición de un hombre de acción. Fundir pensamiento y acción en armas contra la injusticia no es fácil, no es fácil. Y sus éxitos, sus extraordinarios logros, se pueden recoger en lo que es hoy el FMLN y en lo que es su liderazgo en la sociedad salvadoreña, hasta el punto que se convierte en una figura emblemática para hacer revolución, la revolución pendiente, la revolución que estaba en marcha. Chafik tenía la gran capacidad, que por supuesto lo fue desarrollando con la medida en que iba desarrollando su pensamiento, en hacer una caracterización histórica del periodo en que se encontraba el país, y sobre esa base entonces Chafik desarrolló, mejor dicho, no es que podía, desarrolló su pensamiento orientado, dirigido a la definición de las estrategias políticas del partido, con vistas al asunto del poder en el país. Eso lo hizo en los años, finales de los años 50, los años 60, los años 70 también, antes de la guerra, durante los años de la guerra. Hizo las caracterizaciones muy profundas sobre la guerra, las distintas etapas de la guerra, y a cada etapa de la guerra la estrategia que le correspondía. Bueno, y hoy en la posguerra, que es más complejo, la lucha política es más compleja que aquella que tuvimos durante los años de la guerra. Y el aporte de Chafik en eso fue fundamental, en el sentido en que pudo definir los grandes trazos, digamos, los grandes mojones, por llamarle de alguna manera, de cómo conducir el rumbo que había que darle a la lucha por la revolución en este periodo que la gente le llama de posguerra. Y aquí está otro valor de Chafik: evitar un viraje del frente hacia la derecha, que llegó hasta producirse en determinados momentos. Un gran rescatador, aparte de otros compañeros y compañeras sumamente valiosas, ¿no? Y está el propio coordinador actual, Milton, y está Ramiro, y está Leonel, y están las compañeras que reivindicaron las raíces revolucionarias originarias del frente a la tendencia a un conservadurismo, una aceptación no contestataria de la participación institucional, un dejarse llevar por el sistema de privilegio, un dejarse hasta comprar por el enemigo, que hizo un plan para desnaturalizar y hacerle perder la esencia revolucionaria al FMLN. Él ayudó mucho a construir la estrategia del FMLN. Él siempre trató de apartarse de los dogmas, y quizás esa flexibilidad que se tuvo, primero a partir de que él no tenía ninguna duda de que la lucha en El Salvador es por terminar con el capitalismo
y construir una nueva sociedad, el socialismo. Eso en ningún momento estuve en duda. Él tenía claridad de esa visión estratégica, pero también tenía una capacidad en el planteamiento táctico de ir adecuando esa estrategia a la situación de cada momento. Él tenía una valoración muy acercada de las coyunturas y en cada coyuntura pues lo que se buscaba era ir acumulando. Entonces la visión estratégica del FMLN tiene mucho que ver con el pensamiento de Chafik. Todo lo que se decía de nosotros era invento de la derecha que nos ponía como come niños, etc. Cuando Osorio hizo su gran represión por la que yo fui a dar a Chile, el año 52, por ejemplo, sacaban boletines de Casa Presidencial. El secretario de prensa, el encargado de prensa de Casa Presidencial era un señor de apellido Quetlas, que venía de la prensa gráfica. Y entonces sacaban unos boletines más o menos como este. Voy a hablar de uno de ellos. Dice a los comunistas que capturamos porque hicieron una redada, les encontramos unos tickets donde en un lado tenían el sello de la hoja y el martillo y al otro lado decía: vale por una mujer para toda la noche. Y que todo, y eso se repartían, dice, entre ellos. Otro boletín decía que encontramos en las casas de estos capturados evidencias de cómo hacían su trabajo para conquistar al campesinado. Llevaban a sus esposas, a sus hermanas o a sus novias, las llevaban al campo y les decían: los comunistas estamos a favor del amor libre, entonces aquí traemos a nuestras esposas, nuestras novias, nuestras compañeras, para que ustedes se acuesten con ellas. Así era. La lucha anticomunista era así. Pero bueno, yo quiero hablarles de otra cosa. Ustedes se han dado cuenta de quién triunfó en Bolivia, ¿va? ¡Viva Evo Morales! Bueno, nos invitó. ¿Qué dicen? ¿Voy o no voy? Vamos a ir con Medardo. Vamos a ir y ahí les cuento. Arriba los pobres.